Hola, buenas tardes. A continuación voy a hacer mi video acerca del segundo libro para el proyecto de ciudadanía. El libro se llama Los Señores del Narco y es de la periodista Anabel Hernández. A continuación voy a hacerlo capítulo por capítulo, voy a escribir lo más importante de cada capítulo. Bueno, para empezar, el primer capítulo se llama Un pobre diablo. En este capítulo narran cómo detienen al Chapo Guzmán, los generales implicados en el narco. Es un sinfín de nombres de los generales que estaban como asociados al narco, pero no los voy a describir todos porque se va a generar una confusión. También narran cómo surge Joaquín Guzmán Loera, en este caso ahijado del Mayo Zambada. Esto surge en un rancho que se llama La Tuna, allá por Badiraguato, Sinaloa. Todos los narcos esos como Rafael Caro Quintero, Mayo Zambada y Joaquín Guzmán Loera surgen de esa zona. También en este capítulo narran cómo es que se logra la detención de Joaquín Guzmán Loera, en este entonces un capo no tan conocido. Eso se lleva a cabo en Guatemala. No era tan conocido porque en esos días el que estaba como en su pleno poderío sería el Amado Carrillo Fuentes, que es el Señor de los Cielos. Él es el que tenía el poder en ese entonces. Y también dicen cómo lo trasladan al Chapo de Guatemala hasta lo que fue Puente Grande, el penal de Puente Grande en Jalisco. También narran cómo es el ascenso de Amado Carrillo Fuentes, cómo surge a base de la que fue el narcotráfico. También, para finalizar este capítulo, narran cómo se da el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. Eso se llevó a cabo en el aeropuerto de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en un atentado que hubo entre dos grupos armados. Se llevó a cabo una balacera y lo asesinaron. El segundo capítulo se llama Vida o Muerte. Aquí narran la interrogación de Joaquín Guzmán Loera, ya detenido en el penal de Puente Grande. También mencionan a un general, Álvarez Nahara. En este caso él fue el que interrogó a Joaquín Guzmán Loera. Dice que el Chapo, que a él le robaron como $1 millón cuando estaba en Guatemala, y que aparte los soldados guatemaltecos lo golpearon. Dice que los mexicanos se están comportando muy bien con ellos, por eso fue que cooperó y les dio información muy valiosa en ese entonces. Y asimismo, como les mencioné en el pasado, explica qué fue lo que realmente sucedió en el aeropuerto de la ciudad de Guadalajara cuando se dio el atentado del cardenal Juan Jesús Posadas. El tercer capítulo se llama Pacto Perverso. Aquí narran cómo fue que derrumban unos ranchos de Rafael Caro Quintero, uno de los narcos más conocidos a nivel mundial, si no es que solamente en México. Esos ranchos se encontraban en el estado de Chihuahua y tenían una inmensidad de plantillos, de marihuana. También se lleva a cabo el secuestro del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar. Aquí narran cómo Rafael Caro Quintero se ve implicado en este secuestro, y dicen que gracias a un tal Güero Gallardo, él está como relacionado o era sobrino de Miguel Ángel Félix Gallardo, un capo muy importante también en México. Y dicen cómo el Güero tenía como asociados en lo que era el departamento de las visas en Estados Unidos. Entonces ellos son los que le avisan a- al Güero y llevan a cabo el secuestro de la gente de la DEA. Ya una vez que lo secuestran, pues lo asesinan
es cuando se inicia todo ese pleito de Estados Unidos con México y piden que capturen a Rafael Caro Quintero. Bueno, continuando, el cuarto capítulo se llama Cría Cuervos. En este capítulo más que nada hablan de cómo se da la corrupción en el poder de México, todo lo que es las delegaciones de la PGR, el ejército, los que están en puestos políticos. Y también dicen algo muy interesante, algo que me llama la atención, que, o sea, tenían tantos acuerdos los narcos con los del ejército y todas esas fuerzas especiales de México, que una vez cuando los sembradíos estaban listos, se les ponían como unas banderitas de colores así diferentes, y esas banderas, bueno, los colores de la bandera dependían del acuerdo que se llevaba a cabo. Y dicen que cuando localizaban un sembradío, en vez de que los aviones que en este caso pasaban por encima, en vez de que le echaran, no sé, como algún tóxico para secarlo, no, les echaban agua para regarlos, entonces les estaban haciendo un favor. Y esto es lo que hablan en el capítulo 4. En el 5 se llama Los Protectores del Chapo. Aquí hablan, ya una vez que el Chapo estaba en la cárcel, todo lo que sucedía adentro. Le hicieron un estudio y llegaron a la conclusión de que el Chapo era un hombre egocéntrico, narcisista, era un líder, era un manipulador y era encantador, que había veces que manipulaba a hombres y a mujeres para su beneficio propio, siempre buscaba el bien personal, aunque no sé, parecía que trataba de ayudar a los demás, siempre estaba buscando él el bien para sí mismo. También dan un listado infinito así de mujeres con las que estuvo relacionado, con las que se casó, los hijos que tuvo, los nombres de los hijos, es una infinidad de hijos que tenía, porque pues como narran al principio, se me olvidó mencionar, pero en el capítulo 1 también narran cómo el Chapo veía a su padre más que nada cuando se iban a Cozalá, es un pueblo en Sinaloa. A ese pueblo se iban a vender lo que era amapola y marihuana, entonces veía que su papá ganaba mucho dinero, y siempre traía dinero en las bolsas y se lo gastaba en mujeres, en bares, entonces como que vio que le llamó la atención esto y se quiso ir se iba con las mujeres. Entonces el capítulo, eso es lo que habla en el capítulo 5. En el capítulo 6 se llama El Señor de Puente Grande. Aquí hablan de la celda en la que estaba localizada él, que era la celda 307 en el módulo 3. En esa celda estuvo 5 años y 3 meses. Su celda siempre la tenía organizada debido a que ahí recibía mujeres o políticos muy importantes. También relata cómo todo estaba listo y planeado para su escape de la cárcel. Después también hablan cómo en los reclusorios de México se implementó un nuevo orden. Le mandaron a una persona a lo que fue, creo que París, bueno, una parte de Europa, en donde para que vigilara cómo era la seguridad de allá en Europa, entonces para que después lo pudiera implementar en los reclusorios de acá. Y también hablan cómo se da la corrupción dentro de los reclusorios. Eso fue en el capítulo 6. En el capítulo 7, que se llama El Gran Escape, aquí dicen cómo se dio que Joaquín Guzmán había desaparecido. Eso fue creo que en una noche. Después también hablan, eso fue como en el 2001 cuando se dio el escape. Entonces para ese entonces ya había entrado el nuevo gobierno, que era de Vicente Fox. Y apunté algo muy importante de eso. Apunté que cuando se dio el nuevo gobierno, pues los que estaban a cargo del reclusorio pensaron que iban a ser despedidos, pero no. Apunté que se quedó la mayor parte de funcionarios que estaban a cargo de los reclusorios. Santana, que ese entonces era el que estaba a cargo del Puente Grande cuando se escapó el Chapo,
pensó que lo iban a despedir, pero quedó en ese puesto. Y todos creían que iba a haber algún cambio dentro de lo que era el sistema de seguridad y todo eso, pero en realidad todo se quedó igual. Entonces pues no pudieron cambiar mucho y la inseguridad dentro de los reclusorios seguía. El de las cámaras, de hecho, afirma cómo él veía todas las anomalías, pero pues no podía hacer nada porque en verdad el penal está como manipulado completamente por lo que era el Chapo, el Güero Palma y el Texan se llama. Después los demás capítulos hablan de cosas no tan relevantes, pero ya el último se llama Los Señores del Narco. Ahí hacen como un énfasis en todo, como un resumen de todos los capítulos anteriores. Entonces pues ahí no apunté nada, pero ya para finalizar pues les voy a dar mi opinión. Y yo creo que este libro narra lo que viene siendo el narcotráfico en México desde un inicio. Narra a los narcotraficantes más importantes, a los generales más corruptos, a no sé, todas las cantidades de drogas que circulaban en México. Y pues más que nada Anabel Hernández, la escritora de este libro, nos invita como a hacer un cambio para la sociedad, de no solo quejarnos acerca de pues, todas las cosas que suceden en nuestro país, sino hacer un verdadero cambio y a reflexionar de todas las acciones que se han dado desde los principios de los 90 o si no es que antes. Y gracias.